Tribus indígenas 1636, aquí nos dan un montón de nombres y esta es la parte de Nueva York. Si ustedes ven acá es lo que llaman Long Island, acá está este que se llama Shinnecock, Unquachog, por decirles los nombres de acá, y por acá también Mohawks, Mahicans, por lo menos la parte de Nueva York, que es la que nos interesa para el video de hoy. Entonces este sitio nos dice acerca de esto: la tierra pertenece a aquellos que vivieron aquí mucho antes de que supiéramos que había tierra al otro lado del océano Atlántico, como hablando de una perspectiva europea viniendo hacia América. Vivimos en tierras indígenas, pero a menudo somos negligentes con ese hecho, en parte porque nos obligaría a enfrentar los daños inexplicables que causamos para establecernos y crear la sociedad en la que vivimos hoy. Si bien los nativos americanos aún ocupan la región, sus poblaciones se redujeron en gran medida debido a las enfermedades occidentales, la guerra y los conflictos, y los impuestos impuestos por los europeos y la esclavitud. Entonces, aún esto sonando a narrativa oficial, se reconoce que hubo personas o hubo organización de grupos, civilizaciones antes de lo que conocemos hoy como el Nueva York y otros estados en la costa este de los Estados Unidos que estaban asentados y que probablemente se construyó encima de lo que fue para ellos su civilización. Entonces, cuando nos vamos al nombre de Nueva York, bueno, ¿de dónde proviene? ¿Por qué antes habían tribus? O de hecho hay nombres en calles, en zonas del área que mantienen ese nombre indígena, pero la ciudad, y en este caso todo el estado, recibe el nombre de Nueva York. Dice por acá que Nueva York era una pequeña isla habitada por una tribu de los pueblos Lenape. O sea, había ya una tribu que estaba en Nueva York primordialmente. Una de las primeras versiones en inglés del nombre nativo del lugar era Mana o Mannahatta, que se especula que significa el lugar donde obtenemos madera para hacer arcos, y por lo tanto el distrito de Manhattan. O sea, ese nombre sí mantuvo el origen indígena o nativo o de la civilización anterior. Después más adelante nos dicen: para establecer la huella holandesa en el Nuevo Mundo, plantaron un puesto comercial en el extremo sur de la isla y lo llamaron Nueva Ámsterdam, en honor a su ciudad capital en los Países Bajos. Entonces Holanda llega, pone un lugar ahí. Y más adelante los ingleses tienen que llegar también y poner su huella. Dice acá que el rey Carlos II concedió el territorio a su hermano James Stuart, duque de York y más tarde rey. El duque de York es un título nobiliario basado en York, una importante ciudad histórica en el norte de Inglaterra. El estado de Nueva York, cuya tierra también fue arrebatada de los nativos americanos a la posesión colonial británica, también recibió su nombre. Entonces esa es la versión oficial, que tendría sentido ya que alguien de afuera, para poner la huella de su dominio, entonces tiene que decir, bueno, este es el Nuevo York. Ahora, enfocándonos en Nueva York y esto que les hablamos de las tribus o las civilizaciones anteriores, acá nos están diciendo entre líneas una verdad que ya lo sabíamos, pero que tiene mucho sentido como confirmarlo, ¿no? Dice que este mapa de 1946, o sea, post Segunda Guerra Mundial, muestra cómo los senderos de los nativos americanos se convirtieron en las calles de Brooklyn. O sea, están reconociendo que los que estuvieron antes de la civilización moderna ya tenían demarcados los caminos. Y esta gente simplemente puso asfalto y lo hicieron ver como que ellos lo diseñaron, ¿no? Ok, entonces este sitio nos ofrece este mapa de 1946. Pareciera que nos están revelando cosas del pasado antes de que se instauraran pues protocolos de encubrimiento, como ya sabemos después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos, dice, villas indias, caminos, lagos y lugares en lo que es el condado Kings, ¿no? Entonces aquí nos van a estar hablando de algunas cosas muy importantes. Dice por acá: si bien damos por sentado los caminos y carreteras que usamos a diario, es interesante descubrir cómo llegaron a ser. No es un concepto nuevo que los caminos usados por las idas y venidas de los primeros habitantes y los posteriores pobladores de un área en particular se convirtieron en caminos, calles y vías públicas, a menudo con nombres que reflejan sus comienzos. Entonces dice por acá que el blog de Brooklyn Heights comparte información sobre los caminos familiares de Brooklyn que comenzaron como senderos de los nativos americanos en este mapa de 1946 titulado Pueblos, Caminos, Estanques, Lugares Indígenas en el condado de Kings. Entonces esto es lo que era Brooklyn. Aquí lo tenemos. Si lo vemos desde arriba, esto ya estaba trazado por los indígenas y que simplemente ellos lo tomaron y le dieron nombre de caminos, pero no tuvieron que diseñar, ya estaba el diseño. Entonces dice por acá, el mapa que nos llega por cortesía de la Sociedad Histórica de Brooklyn fue publicado en el 46, como les dijimos. Se señala que algunos de los senderos que existen hoy en día como vías principales, como Fulton Street, Flatbush Avenue y parte de Atlantic Avenue. O sea, aquí nos está diciendo que todos estos nombres modernos se los ponen a caminos que ya existían. Y ese es el mapa. Entonces, acá están reconociendo que no lo inventaron, simplemente ya el trazado estaba, construyeron a los lados de los senderos
o encima de lo que estaba ahí, pero los senderos los mantuvieron y llegaron a convertirse en calles principales, manteniendo el grosor de ellas, ¿no? Y como siempre salen diciendo de que pues ellos son los que diseñan, ¿no? Lo que son los arquitectos de hace 100 años para atrás, cuando no lo es. Lo interesante de este momento, cuando ya se planea hacer las torres, más o menos por ahí de 1962, ¿quién era el gobernador de Nueva York? El hijo del señor Rockefeller, que se llamaba Nelson Rockefeller, y él, junto con el gobernador de Nueva Jersey, al parecer se pusieron de acuerdo para construir las torres y eligen, al parecer sin preocupación de las repercusiones, en el área de Radio Row. Entonces obviamente estas personas se iban a enojar, o no les iba a parecer la despropiación de sus lugares, y obviamente acá el artículo describe lo que pasa cuando dice que cuando los comerciantes de Radio Row recibieron la noticia, gritaron asesinato sangriento. Las empresas que habían trabajado tan duro para construir se enfrentaban a la destrucción. Entonces acá otra foto del lugar. Esta foto es bastante interesante porque ven que esto es después de la demolición de todos esos comercios donde se iban a construir las torres. De hecho, tengo por acá otro mapa que ya se los muestro de, pues, bueno, que esta parte que está cerca del río o la costa es agregado muy recientemente, lo cual pues genera otro tipo de preguntas acerca de esto, ¿no? Dice por acá, sus protestas no los llevaron a ninguna parte, la demanda que interpusieron contra la autoridad portuaria falló en la Corte de Apelaciones de Nueva York y los Estados Unidos, en la Suprema Corte. En diciembre del 63 se negó a revisarlo, entonces pues no de nada sirvió que protestaran. Aquí está el área donde se van a construir las torres, y por acá tenemos, esto lo tomamos de un documental antiguo, se puede ver ahí en el video que pues tenemos a Manhattan, y vean que donde iba a ir las torres es en una área donde, que es esta parte un poco más clara, es tierra agregada a la costa que antes no había. Ahora la pregunta es, ¿el agua antes llegaba hasta acá y digamos que artificialmente logran poner más tierra para que la costa se haga más extensa, o el agua por sí sola se retira de la costa y ellos aprovechan para construir? Es una buena pregunta para otro tipo de investigación, pero bueno, eligen ese lugar para las torres. Ya para terminar, dice que la autoridad portuaria ofreció pagar unos escasos $3,000 en gastos de mudanza a cada establecimiento que decidiera reubicarse, de lo contrario no pagarían nada. Algunas empresas se mudaron, pero la mayoría de los propietarios simplemente cerraron sus puertas y se fueron a la quiebra. En 1966, la mayoría se había ido en previsión de 2 torres altas, que más tarde ocuparían su lugar durante las siguientes 3 décadas. Y acá está el área que más o menos nos da una idea de lo que se derrumbó, se demolió, para construir las torres. A lo que se refiere el artículo es a esos edificios que son abandonados a causa del cambio que se venía a venir. Algunas fotos muy interesantes como esta, por ejemplo, este lugar en Nueva York, así como está, pasa a ser ahora esto modernamente. Luego, Citibank, por cierto. Por acá también hay otro muy interesante, este edificio que de hecho está cerca también de la construcción de las torres, como por el otro lado digamos, pero el edificio así se veía. Y ahora lo que tenemos ahí es esto, que de hecho esta es la nueva torre después de que las anteriores se cayeran, se destruyeran. Muy interesante el cambio, ¿no? Luego por acá hay otra foto también muy interesante como esta, donde se está destruyendo la capa gruesa de ladrillos. De hecho, que la descripción de esta parte en el artículo nos dice que la década del 60 fue una época de renovación urbana en la ciudad de Nueva York, un proceso de planificación que fue controvertido porque las familias fueron desplazadas, barrios enteros fueron demolidos y edificios históricos destruidos. Por acá otra más de destrucción y demolición. Un dato muy interesante, como muchos de los edificios del siglo XIX de la ciudad de Nueva York fueron destruidos para dar paso a una nueva arquitectura, surgió el problema de qué hacer con los escombros. Los constructores y los equipos de ladrillos como los que se muestran aquí se utilizaron en la creación de Battery City Park, y se rescataron y vendieron como ladrillos antiguos para usarse en casas nuevas. Este Battery City Park lo podemos encontrar aquí en el mapa. Tenemos las torres en esa parte. Aquí está este parque que está acá en la costa, localizado. Luego por acá hay otra foto que se comparte muy interesante de trabajadores que eran los que estaban encargados de limpiar los escombros, pero me llama la atención la puerta
que está aquí, ¿no? Es una puerta grande, de hecho más grande que una persona. No nos muestran pues todo el panorama, pero me imagino que era una edificación antigua, ¿no? Acá un antes y un después, lo que había antes. De hecho el piso o el suelo o la misma calle se me hace muy interesante porque es de bloques o de piedra, no sabemos porque está en blanco y negro. Ahora este lugar es Este está muy interesante porque, como pueden ver, se ve una estructura muy antigua en la construcción. Las ventanas de ese tipo arco, que de hecho no se ven muy similares a estas que están a la par. Son dos diseños muy diferentes. Bueno, la idea era derrumbar todo esto. Bueno, de hecho este es el antes y ahora este es el después. Dice por acá que parte del plan de renovación urbana era crear más espacios de vida para las personas en el Bajo Manhattan. Acá el edificio se reduce al esqueleto para ser derribado. Eso es lo que tenemos ahora. Así que ese fue el cambio que tuvo Nueva York a finales de los 60s y más o menos en el 73 es cuando se construyen las nuevas torres. Así se veía Nueva York en 1963. Bastante pues llamativo. Aquí está el Parque Battery que les decía. Después por acá tenemos otra foto más. Esta es del 63 también. Por acá tenemos otra foto también de Nueva York como el lado opuesto. Por acá una más. Esta me pareció muy interesante por el color rojizo, bastantes pisos de esas edificaciones. Por acá más fotos. Esto me hace preguntar si el color rojizo, los ladrillos, está muy conectado a la guerra civil, porque Nueva York no se ve así ahora. Una más acá. Dice por acá que desde el lado este del río. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.